que Dios nos diseñó implica que Dios puso su amor, Dios puso su esmero, Dios puso su creatividad cuando nos estaba formando a cada uno de nosotros. Ahí viendo el rostro de mi hermano Medina, de mi hermana Yohaira, hermano Molina, y así de cada uno de nosotros, Dios en su amor, con su creatividad, contento, haciéndonos a cada uno de nosotros así hermosos, bellos, como lo somos en esta preciosa mañana. Ahora, hermanos, ¿para qué Dios nos hizo a cada uno? ¿Cuál es el propósito que Él busca con habernos creado? Bueno, Dios nos hizo, si lo pudiéramos englobar en una palabra, para que nosotros le glorifiquemos, para que nosotros le seamos de su agrado, para que nosotros le adoremos. Para eso Dios nos hizo. Sin embargo, la manera en la que Dios es más glorificado en nosotros, ¿saben ustedes cuál es? ¿De qué manera es Dios más glorificado por nosotros? Cuando nosotros vivimos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros nos parecemos a Cristo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir y en nuestra manera de actuar. Ahora, para que ese propósito se haga una gloriosa realidad, ¿y ustedes creen que es real? ¿Se puede hacer realidad eso? Yo no creo. Dios ha depositado entonces un paquete de bendiciones, que es de la que vamos a estar hablando en esta preciosa mañana. En primer lugar, al hablar del contenido de una vasija de Cristo, no podemos dejar de mencionar que ese contenido tiene que ver con que somos recipientes del Espíritu Santo de Dios. Nosotros como vasijas de Cristo poseemos, o Dios ha puesto en cada uno de nosotros, su santo y bendito Espíritu. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice en Juan 7, versículos 38 y 39, lo siguiente, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Y cuánto hemos creído en Cristo? Por tanto, esa promesa se ha cumplido. Lo que hemos creído en Cristo, como dice la Escritura, hemos recibido el Espíritu Santo. Y es una verdad que también el apóstol Pablo corrobora muy bien en 1 Corintios, en su capítulo 3, versículos 16 y 18. Miren cómo dice Pablo. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Gloria a Dios. Es por eso, amados hermanos y hermanas, que nosotros no debemos utilizar los miembros de nuestro cuerpo como instrumento a la justicia, a la injusticia. No debemos utilizar nuestro miembro como siervos del pecado. No, el templo de Dios, el cual somos nosotros, santo es. Y el que destruye este templo, dice la palabra de Dios, Dios le destruirá a él. Por tanto, somos vasijas de Cristo, vasijas útiles para su gloria. Y como vasijas tenemos que cuidar este templo, porque aquí ¿quién es que vive? El Espíritu Santo. Y es tan tal así, hermano y hermana, que ese espíritu que está dentro de nosotros se puede contristar, se puede entristecer. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? Cuando nosotros cedemos al pecado, cuando estamos caminando en desobediencia, el Espíritu Santo se contrista. Y es por eso que nos exhorta la palabra de Dios en Efesios, en su capítulo 4, versículo 30 al 32, lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Y dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo. Oigan, el enojo no es de Dios. Ira, la ira no es de Dios. Gritería, tanto en la casa, en el trabajo y aquí a la iglesia, eso no es de Dios. Entonces por eso dice el apóstol, quítense de ustedes estas cosas. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Porque si eso hubiese en nosotros, entonces el Espíritu Santo se contrita. Muchas veces entonces queremos que el Espíritu nos use, queremos glorificar a Dios en algún ministerio y nada pasa, nada ocurre. ¿Y es por qué? Porque estamos en desobediencia. El Espíritu Santo no nos está usando, está contristado. Ay, hermanos, usted me puede causar tristeza a mí. Usted me puede herir a mí. Puede hacer que yo me acongoje, que yo me sienta mal. Pero hacerle eso al Espíritu Santo de Dios. Ay, no. Dios nos libre, hermano. Por tanto, seamos cuidadosos. Y no contristemos al Espíritu Santo que vive en nosotros. Recordemos a Sansón. Hagamos memoria de él. Sansón era un hombre fuerte, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo. Pero cuando él oyó la voz del maligno, se dejó seducir por el mal, se corta el cabello. ¿Y qué pasó? Pierde toda la fuerza y ya el Espíritu Santo de Dios no venía sobre él como al principio. De la misma manera no podría ocurrir a nosotros si nos descuidamos. Si estamos andando en tiniebla, en pecado, en gritería, en maledicencia, en pleito, en chisme, en todas esas cosas, el Espíritu Santo no nos va a usar, como no usó a Sansón cuando cayó en pecado, en desobediencia. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. Ahora, hermanos, por otra parte, nosotros tenemos que tener cuidado con relación a la obra del Espíritu Santo. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? A veces, por nosotros evitar caer en los excesos en los que cae el mundo religioso, con relación a la doctrina y a la obra del Espíritu Santo en la iglesia, muchas veces pudiéramos irnos al otro extremo, al extremo de llegar a pensar que eso fue cosa del pasado, que eso murió con los apóstoles, que eso fue parte de la generación de los cristianos del primer siglo, pero nada más alejado de la realidad, hermano. Es cierto que el Espíritu Santo usó grandemente a los apóstoles, a los discípulos en el primer siglo, que el Espíritu Santo tuvo un ministerio muy especial en la iglesia del primer siglo. Pero si bien es cierto que esos hermanos partieron, su obra acabó, la obra del Espíritu Santo sigue hoy. Yo respeto a quienes no lo creen, pero hermano, es imposible vivir el cristianismo, vivir la vida cristiana, si no es por la obra del Espíritu Santo en su iglesia. De hecho, esta iglesia se mantiene por la obra del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, no contristemos al Espíritu Santo, porque vamos a ser usados por Él en la medida que andemos caminando en obediencia. ¿Verdad? Y no me estoy refiriendo al tema del desorden, no, porque la Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Gloria sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, la Biblia incluso nos insta a ser llenos del Espíritu. Eso no fue un mensaje solamente para los efesios. Allá en Efesios capítulo 5, versículo 18, la palabra de Dios nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. Ese ser lleno del Espíritu es un mandamiento para nosotros. Y ser lleno del Espíritu va a significar que nosotros, amados hermanos, vamos a recibir una renovación, una vitalidad, una fortaleza para poder cumplir el ministerio en la iglesia, el ministerio que el Señor nos ha asignado. Pero eso no significa búscalo en un solo momento y ya, no, sino de manera continua, diario si se quiere. Tenemos que clamar a Dios por la llenura del Espíritu Santo, leer la palabra y buscar esa llenura en oración. Es un reto, hermanos, para ustedes y para mí, para todos. Y más hoy, que hay tanta inmoralidad, que el mundo ha entrado en una fase de deterioro sin precedentes, porque Cristo viene. Más hoy, su iglesia debe de estar
de rodillas clamando por más llenura del Espíritu Santo. Amados, pero además del Espíritu Santo que Dios ha derramado, que Dios ha depositado en nosotros, sabemos la primera cosa que contiene una vasija de Cristo y no cualquier cosa. Estamos hablando, hermano, ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Eso tiene la iglesia. Pero también Dios, con el Espíritu Santo, ha derramado en nosotros su amor. Las vasijas de Cristo también están llenas de amor. Fíjense cómo lo dice Romanos capítulo 5, versículo 5. La palabra de Dios dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. ¡Wow! El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que con el Espíritu Santo también vino el amor. ¿Y de qué amor estamos nosotros hablando aquí? Bueno, el amor tiene mucho significado para mucha gente. Por ejemplo, para los griegos tenía 4 significados principales. Hay más significados, pero mencionemos 4. Para los griegos, la palabra amor podía hacer referencia al amor eros, que es ese amor físico, ese amor pasional, ese amor romántico, ¿verdad? Que se da en el contexto de una pareja matrimonial. Pero también entendían el amor como el amor storge. El amor storge es el amor que hay entre padres e hijos. También pensaban en el amor filia o el amor filial, que es el amor de amigos, el amor fraternal, ese amor, ¿verdad?, que se da en esas relaciones de amistad, claro, bajo un marco de respeto. Pero había un cuarto sentido, que es muy importante, y es el sentido del amor, los tipos de amores. O sea, porque no es que estamos descartando que existen los otros tipos de amor. O sea, tú no amas a un hermano o a una hermana de la iglesia como amas a una hija. Por ejemplo, como amas a un hijo, o a un hermano, o a un tío, ¿verdad? O sea, todo tiene como su dimensión. Ahora, en cada una de esas relaciones, en la relación de padre, hijo, de esposo, esposa, de amigo, debe de reinar, debe de gobernar el amor ágape, el amor compasivo, el amor desinteresado, el amor incondicional, que ese es el que Dios nos llama a manifestar. Ahora, hermanos, ese amor nosotros podemos manifestarlo en forma de cruz para ilustrarlo de alguna manera. Y usted dirá, ¿cómo en forma de cruz? Bueno, usted sabe que la cruz tiene 2 elementos, ¿verdad? Uno que es vertical y otro que es horizontal. Cuando amamos de manera vertical, nos estamos refiriendo al amor que va desde nosotros hacia Dios. Y cuando amamos de manera horizontal, nos estamos refiriendo al amor que debe de haber entre cada uno de nosotros como hermanos, como iguales, ¿verdad? Teniendo a nuestro Señor, que es nuestro gran hermano. Ahora bien, ¿cómo nosotros amamos a Dios en un sentido vertical? Bueno, cuando nosotros guardamos sus mandamientos, cuando lo adoramos aquí en espíritu y en verdad, de una manera sincera, cuando nosotros andamos en luz, en obediencia, en fidelidad, hay muchas maneras en las que se puede mostrar el amor a Dios. Por ejemplo, hoy, en esta mañana, lo hemos estado haciendo. Todo aquel que ha estado adorando a Dios en espíritu y en verdad, de puro corazón, de una manera sincera, de una manera íntegra, le está manifestando amor a Dios. Ahora, Dios también nos ha amado en una forma vertical. ¿Por qué? Porque es el amor de ellos, es decir, de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo hacia nosotros. Pero entre ellos, en la deidad, hay un amor que es horizontal, porque ellos también se aman entre ellos, entre Dios, el Hijo, el Espíritu Santo. Hay un amor horizontal, pero el amor vertical lo han manifestado hacia nosotros. Y miren de qué manera más gloriosa. Dando su vida en la cruz del Calvario por cada uno
de nosotros. Hermanos, ¿y cómo se manifiesta el amor horizontal entre cada uno de nosotros? Hay muchas maneras. Por ejemplo, cuando visitamos o llamamos a un hermano o una hermana que se ha enfermado, cuando vamos a orar por ellos, ¿estamos manifestando amor? Cuando les servimos por una necesidad que se les presente, nosotros vamos y le ayudamos, ahí se está manifestando el amor. Cuando llenamos la caja del amor para que hayan provisiones, para compartir, ¿verdad?, con los demás que padecen necesidad, ahí también, cuando todos nosotros llenamos la caja del amor, ahí se manifiesta también el amor. Son de muchas maneras que se manifiesta el amor en un sentido horizontal. Hermanos, el amor es tan esencial en nosotros como vasija de Cristo, que el mismo apóstol Pablo llegó a decir lo que sucede si nosotros no tuviéramos amor. Primera de Corintios 13, del 1 al 3, él dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Wow. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, eso es muy bueno, ¿verdad? Repartir todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, porque yo pudiera entregar mi cuerpo para ser quemado por la causa de Cristo. Oh, di que tú eres, ¿a quién tú adoras? ¿A Cristo o al César? A Cristo, mi cuerpo quemado, pero yo pudiera hacer eso sin amor. Entonces, si yo llegara a hacer tal cosa sin amor, de nada me sirve, es lo que está diciendo la palabra. Entonces, hermanos, el amor, sin el amor, nada de lo que hacemos tiene sentido. Nada de lo que hacemos tiene significado delante de Dios. Por tanto, amados hermanos, pidámosles a Dios, ¿verdad?, que nos permita amar así, como Cristo nos ha amado, como Dios nos ha amado. Y mantengámonos manifestándonos y practicando ese amor, porque eso lleva gloria a Dios, ¿verdad? Desde vasijas de Cristo, eso lleva gloria a Dios. Y finalmente, amados hermanos, ya para ir concluyendo, ¿qué contenemos nosotros como vasijas de Cristo? Hemos hablado, ¿verdad?, de que contenemos, somos recipientes del Espíritu Santo, pero también somos recipientes del amor de Dios, y ese amor tenemos que manifestarlo, pero también somos recipientes del mensaje del Evangelio. Del mensaje del Evangelio. Y eso no es poca cosa. Si nosotros viéramos todos los mensajes que hay en las Sagradas Escrituras, si lo comparamos con las estrellas, pudiéramos decir, amados hermanos, que el mensaje del Evangelio es la estrella que más brilla. Si nosotros viéramos todos los mensajes que hay en las Sagradas Escrituras como si fueran una cordillera o un sistema de montañas altas, nosotros pudiéramos decir con seguridad que el mensaje del Evangelio es la montaña que se eleva más alta. Si nosotros buscamos en la Biblia una verdad poderosa, una verdad bíblica que sea poderosa, que sea transformadora, que pueda cambiar la vida, yo creo que todos coincidiríamos, muchos o todos coincidiríamos, en que la verdad del Evangelio es la verdad que más cambia, que más transforma la vida. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. En el trabajo yo no me avergüenzo del Evangelio. En la calle no me avergüenzo del Evangelio. Que me llamen loco, que me llamen idiota, que me llamen desfasado. Yo creo
que en el Evangelio está el poder de Dios para salvación. Amados, pero preguntémonos, este mensaje, que es el que más brilla, que es el más alto en la Sagrada Escritura, que es el que más cambia, que es el que salva, el mensaje que salva, este mensaje, ¿dónde Dios lo ha depositado? En ti y en mí. En la iglesia. A nosotros como iglesia es que Dios nos ha entregado este mensaje. ¿Para qué? Para que seamos portadores de buenas nuevas, para que lo proclamemos al mundo, para que lo prediquemos a nuestra familia, a nuestros vecinos, aquí en Katanga, en la República Dominicana, en el mundo entero. Porque es poder de Dios para salvación. Esta iglesia se va a mantener en pie a través del tiempo en la medida en que nos mantengamos firmes predicando el Evangelio a que el diablo se oponga. Firme predicando la verdad. El diablo tendrá que huir. Pero la iglesia tiene que seguir predicando el Evangelio por encima de la cabeza del diablo. Porque esa es la encomienda que Dios le ha dado a su iglesia. Cuando Pablo estaba en Corintio, ¿qué le dijo el Señor a Pablo cuando estaba en Corintio? Habla y no calle, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios tiene pueblo aquí. Dios tiene almas que están esperando recibir el mensaje del Evangelio, y tú y yo somos los que tenemos la responsabilidad de proclamarlo. Y Dios nos va a pedir cuenta. Por eso decía Pablo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de nosotros si por cualquier excusa, por cualquier estorbo dejamos de predicar el Evangelio. Ay de nosotros. Por tanto, hermanos, armémonos de valor y prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, porque lo que está en juego es mucho. Lo que está en juego es mucho. Y no es un cliché, no es un cuento de camino, es lo que dice la palabra de Dios. La palabra habla de salvación eterna o de condenación eterna. Si tú supieras que un hijo tuyo, una persona, va camino al infierno, ¿qué tú harías? Va camino a un hoyo, tú tratas de detenerlo, tú tratas de atajarlo, porque tú sabes que ese va a ser el fin. Igual nosotros, hermanos, hay más almas. El que no quiere escuchar, bueno, tendrá que vérsela con Dios. Pero mientras estemos vivos tenemos que proclamar, porque hay quienes van a creer y hay quienes no lo van a rechazar. Por tanto, hermano, Dios ha depositado eso. Dios ha confiado en su iglesia el mensaje del Evangelio y tenemos que hablarlo y no callar. Por último, ¿cuál es el llamado final? El llamado final para la iglesia en esta mañana, en este mensaje, es que Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Aquellos que están conscientes que tienen el Espíritu Santo en su vida, porque la palabra de Dios dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquellos que tienen el testimonio del Espíritu en su vida, tienen el llamado de parte de Dios de compartir el amor que Dios nos ha puesto, manifestar el amor de Cristo a los demás, pero también de anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y tú, amigo o amiga que nos visitas esta mañana, si estás aquí sin Cristo, tenemos buena noticia. Tú también puedes ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué no? Tú también puedes ser lleno del amor de Dios. Tú también puedes ser lleno de su palabra. Si crees en Cristo y te arrepientes y vienes a Él conforme a como dice la Escritura y te bautizas, como dice Hechos 2:38, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de tus pecados. De manera que ese es el mensaje para la iglesia en esta mañana, que Dios nos dé un espíritu de oración para buscar más llenura del Espíritu Santo, pero sobre todo el amor, porque dice la palabra, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Que Dios siga bendiciendo a su iglesia.